Buenas tardes. El otro día dejamos el programa en un punto realmente interesante. Estábamos al borde de enfrentarnos con un tema de actualidad, al menos de actualidad entonces, que era ese apagón de luz que afectó a gran parte de España. Vamos a hablar de eso y vamos a apurarlo hasta sus últimas consecuencias. Probablemente cuando ustedes estén viendo este programa ya se haya dado una explicación oficial más lógica que aquella que se dio en su momento. Vamos a hablar de ello, pero prefiero que empecemos abordándolo desde un plano más general, viendo o tratando de ver qué relación existe en la casuística entre los ovnis y esos apagones de luz que han sido célebres, como el de Nueva York, y otros más locales, más pequeños, en poblaciones más pequeñas, y que puede ser un pretexto, una buena entrada para que Jordán Peña, que el otro día habló poco, hable de este tema que domina bastante bien también. ¿Qué relación crees tú, bajo tu punto de vista, que puede existir entre los ovnis y los apagones de luz? Bueno, efectivamente, como tú acabas de aludir a uno de los casos más extraordinarios, el del famoso apagón de Nueva York, en el que los técnicos todavía no se han puesto de acuerdo para determinar cuáles fueron sus genuinas causas. Todavía no lo saben. No, la verdad es que se sospecha por una parte que debieron de fallar los equipos, los ordenadores que regulan en tiempo real prácticamente todo el proceso de alimentación de una red, ¿no? Pero la verdad es que no se ha llegado a determinar las auténticas, las genuinas causas, a pesar de que se han dado versiones muy dispares. Lo curioso del caso es que efectivamente algunos testigos aseguran que efectivamente durante las horas que duró el apagón se estuvieron visualizando encima de la ciudad una serie de supuestos o reales ovnis. Entonces, esto ha dado lugar a que en los medios ufológicos se plantee el problema de hasta qué punto unos vehículos de supuesta procedencia extraterrestre puedan producir una perturbación de esa magnitud. Entonces, claro, se ha especulado mucho sobre ello, hasta el punto de que para algunos autores la razón sería simplemente una absorción de energía provocada precisamente por los vehículos para repostar. A mí me parece realmente que es una explicación no ya de ciencia ficción, sino de ciencia ficción barata. Pero hay un hecho, perdona que te interrumpa, y es que no son infrecuentes los testigos que hablan de ovnis sobrevolando redes de tendido eléctrico. Incluso hay algunas fotografías de aquel célebre caso de San José de Valderas aquí de Madrid, yo tengo algunas en las que se ve al ovni sobre un tendido de alta tensión. Bien, bueno, esto puede ser una casualidad. Lo que también es cierto es que muchos testigos aseguran que se han producido perturbaciones en la red. Efectivamente, si como aseguran algunos especialistas que han detectado por medios electromagnéticos, por medios de detección magnética, campos muy fuertes, efectivamente un campo de gran intensidad, del orden de unos cientos de miles de Gauss, produce perturbaciones muy graves, puede producir perturbaciones muy graves en una red de energía. Sí. Pero vamos al problema que se nos planteaba. Sea como sea, efectivamente existe una correlación, no sé si de causa-efecto o simplemente investigación o simplemente podía ser una causa de tipo sociológico. Y te voy a interrumpir otra vez. Sí. Esto es algo que sabemos todos. Es frecuente que en los avistamientos, en la aproximación de personas a ovnis o de ovnis a personas, que se produzcan perturbaciones de tipo eléctrico en los coches, en las casas, en cualquier elemento técnico que
que conlleve pues la utilización de algún tipo de energía eléctrica, ¿no? Sí, Ya por sea eso, por batería, repito ya sea que si por... efectivamente una intensidad de campo es muy alta, del Sí. orden de centenares de miles de Gauss, o incluso 1 millón o 2 millones de Gauss, ya serían campos demasiado grandes, Sí. sobre todo si se producen a distancia. Y en estas condiciones no cabe duda de que a la fuerza en el utillaje electromagnético tienen que producirse a la fuerza perturbaciones muy grandes. Incluso un reloj Sí. con aleación antimagnética Sí. puede verse afectado con intensidades de campo muy altas. Muy altas. ¿eh? Entonces, no cabe duda de que una magneto, no digo una batería, puesto que la base es química, pero una magneta o los mismos disyuntores del automóvil, los mismos relés, incluso el proceso de encendido de chispa podía haberse perturbado seriamente. Y en estas condiciones, las anomalías en el proceso de conducción, vamos, de tracción del coche, son obvias, ¿no? Sí. Efectivamente, eso es cierto. Ahora bien, ¿hasta qué punto un campo de esa magnitud podía producir una perturbación tan grande como dejar sin energía una red o una subred? Efectivamente, si esa intensidad de campo es muy intensa en las proximidades de grandes disyuntores, es posible que se produzcan realmente averías de esta clase. ¿Eso podría explicar el apagón de Nueva York? Bueno, yo pienso que no, por una razón. Hace poco hemos tenido un gran apagón. Yo no sé si cuando salga Ahora vamos a luz, entrar en el apagón de España. Vamos a empezar por el de Nueva York. En el de Nueva York, ya te digo que las razones que se han brindado por parte de la administración norteamericana es que se trató de un fallo en los sistemas de ordenación. Ya. No cabe duda de que cuando una red es muy compleja, los procesos de compensación en tensión y en frecuencia deben de ser regulados por un sistema, por un computador o por una red de computadores. Sí. Entonces, si falla realmente el sistema de ordenación, si falla el ordenador, si falla el cerebro electrónico, puede fallar toda la red. Entonces, eso es mucho más lógico que pensar que existe una avería en uno de los elementos de la red, puesto que las redes hoy día, si están bien diseñadas, se compensan automáticamente cuando existe un efecto arco, una avería de este tipo. Bueno, pues entramos directamente entonces en ese tema que nos ha afectado a todos los que estamos aquí y pienso que a la mayoría de los que están detrás de las pantallas, de la mayoría de ustedes. Fue ese apagón que el pasado día 6 tuvo lugar en gran parte de España. Un apagón insólito que duró bastante tiempo y del que se dio una explicación. Antonio, ¿qué te parece la explicación que dio la prensa, la explicación que le suministraron los medios técnicos respecto a este apagón? Bueno, a mí la explicación me parece pueril. Si no importa, puedo leerlo, lo tengo además aquí muy a mano y subrayado además. Dice un periódico de Madrid: siguen en pie los interrogantes en torno a la responsabilidad última de la sobrecarga que provocó el reventón de una microcámara. Hay otro párrafo más sugestivo: la apertura de una investigación en torno a las verdaderas causas del apagón, prometiendo que una vez clarificada será público un comunicado. Es decir, que entiendo, José Luis, que la explicación que se ha dado en principio no es la definitiva, puesto que nos prometen para un futuro próximo la verdadera explicación del hecho, la verdadera explicación de la causa. Ahora, yo quería, si me permites, Fernando, agradecer la exposición técnica que ha hecho José Luis, porque creo que hombres así son los que necesitan... Tiene más cosas que decir, él está muy quemado con lo del apagón. Yo creo que son hombres así los que se necesitan para la investigación OVNI, para la investigación ufológica. Si nosotros, tanto Jesús como yo, nos dedicamos a esta búsqueda de pruebas, pues creo que son hombres críticos como José Luis los que deben de interpretarlas, los que deben de tomar en serio nuestras pruebas. ¿Y por qué cree que está José Luis aquí? Efectivamente. Bueno, vamos a ver, con respecto al apagón, yo no sé si cuando el programa salga al aire... Tal como lo hemos previsto, ya habrán pasado unos días. Bien, entonces yo no sé si se habrá brindado para entonces una explicación coherente y que nos satisfaga. Pero en principio yo pienso lo siguiente. Una red a escala nacional es algo muy complejo que estará formada por las diversas subredes, por una gran malla, un entramado de estaciones, de subestaciones y de tramos, es decir, de líneas. Es decir, dentro de una red llamaríamos tramos a las grandes líneas que unen subestaciones con los usuarios, con las fábricas, etcétera, etcétera, o varias subestaciones entre sí. El problema se plantea de la siguiente manera: cuando una red está bien diseñada, y esto es lo que vamos a cuestionar ahora, cuando una red está bien dimensionada, bien estudiada,
los diversos componentes de la red, en este caso los tramos, las líneas, están compensadas. Es decir, existe toda una tecnología de compensación para evitar realmente este tipo de averías. Un tipo de avería corriente puede ser, y es muy frecuente, es la caída de la línea de una de las fases, por ejemplo, a tierra. Entonces se produce un gran arco y automáticamente la tensión desciende. Estamos hablando de altas tensiones del orden de 380 kilovoltios o del orden de 130 kilovoltios, o sea miles de voltios, tensiones muy altas. Entonces, el arco que se produce es tan grande que las perturbaciones son impresionantes. Perturbaciones de orden térmico, perturbaciones de orden mecánico y, por supuesto, descompensación completa de la subred y de la red general. Es decir, que automáticamente la frecuencia de red, que se cifra en 50 ciclos por segundo, quedaría automáticamente desfasada a frecuencias menores y, por supuesto, las tensiones bajarían en todo el sistema de la red. Entonces, como eso los ingenieros lo saben perfectamente, suelen precaverse. Y suelen precaverse por un equivalente a lo que en el nivel casero es el fusible. En este caso no se trata de fusible, se trata de interruptores muy potentes, interruptores en baño de aceite, interruptores en cámara de gas, interruptores además que funcionan a corto espacio de tiempo, es decir, para que cuando se produce el arco, cuando se produce la avería, automáticamente se produzca una desconexión con la ulterior conexión inmediata. Entonces, estos interruptores se disponen en cadena de tal manera que si uno falla, automáticamente entra otro en el servicio. Y si este falla, entra un tercero. Es decir, que los elementos de compensación deben de ser múltiples en un tramo. Es más, se disponen precisamente en los dos extremos de la red. De tal modo que automáticamente cuando se produce un fallo de esta clase, cuando se produce un arco a tierra o una caída de cable, automáticamente el tramo queda separado de la red. Y en unos décimas de segundo, la red queda otra vez compensada. Es decir, que resulta de las siguientes consideraciones, una doble interpretación. O realmente no nos han dado una versión real de lo que ha ocurrido, que es lo que yo sospecho, que la Administración o bien los servicios técnicos de la red nacional no nos ha brindado una verdadera explicación que sea satisfactoria para un buen técnico, o bien la red estaba... Han intentado engañarnos, es una explicación. Exacto, o bien que la red estaba tan mal dimensionada que correspondería, pues no sé, a un diseño de red de los años 20. En cuyo caso, pues claro, esto puede doler quizá Es decir, a ciertos servicios técnicos, pero... lamentablemente es mala en los dos sentidos. La explicación, al menos que se dio en la prensa en los días siguientes al día 6. O bien es una explicación falsa, porque no se conozcan los detalles exactamente o porque se trate de encubrir algo, o bien la red está tan mal montada que es capaz de sufrir fallos de este tipo que por lo visto son inadmisibles desde un punto de vista técnico, ¿no? La intención de comentar todas estas cosas, de hablar, de mantener esta especie de tertulia, es hacerles llegar a los espectadores la idea de que somos un equipo un tanto dinámico. Aunque yo esté habitualmente sentado detrás de una mesa y ofrezca una imagen muy tranquila y muy quieta, en realidad procuramos investigar siempre dentro de lo posible. Acabamos de llegar, Joaquín Gómez Burón y yo, de investigar una casa de Granada donde se decía que había un fantasma. Luego resulta que tal fantasma no existía. Habían pasado varias semanas sin que se hubiera producido ningún fenómeno de tipo paranormal, de tipo extraño. Pero hay otra serie de temas en los que también hemos intentado un acercamiento sin conseguir unos resultados llamativos, unos resultados sorprendentes. Por ejemplo, Antonio Biosca llevaba algún tiempo investigando un caso muy interesante, muy bonito, muy sugestivo. Ustedes habrán oído hablar de ello probablemente. Aquí, en las inmediaciones de Madrid, también, al parecer, este fenómeno se producía en Barcelona y al parecer también en otras provincias. Conductores de coche se encontraban con la sorpresa de que al recoger a una muchacha, una autoestopista, en un momento determinado del trayecto, ella dice que tengan cuidado, que hay una curva peligrosa. En efecto, el conductor tiene cuidado, pero cuando acaban de rebasar la curva, vuelve la cabeza
y esa autoestopista ya no está, ha desaparecido del coche misteriosamente. Según los informes y los rumores que circulaban por ahí, en distintos cuarteles de la Guardia Civil y en distintos destacamentos había un amplio dossier sobre estos casos. Se hablaba incluso de que se había dicho a los testigos, a los que habían sido víctimas de este suceso, que tal muchacha había muerto un año antes en un accidente de carretera precisamente en ese mismo sitio. Como ven, el tema es tremendamente interesante y no es de extrañar que estuviéramos un poco en la pista de él. Antonio Biosca ha investigado un poco a este respecto, pero parece, y él nos lo explicará mejor, que todo se difumina, que todo se va en una especie de nebulosa de humo y que es muy difícil, si no imposible, el encontrar a los testigos directos o encontrar a alguien que sea capaz de sostener ante las cámaras o ante un periodista para un periódico que él ha sido víctima de esos sucesos. Desde aquí, si hay alguno que quiera ponerse en contacto con nosotros, le invitamos para ello. Pero el hecho real es que Antonio Biosca ha intentado aproximarse a ese hecho y los resultados no han sido todos los satisfactorios que a nosotros nos habrían gustado, sobre todo para podérselo ofrecer a ustedes. ¿Qué ha pasado, Antonio? Bueno, pues ha pasado en realidad. La primera noticia llega por la investigación particular de Jesús Soria y ahí iniciamos ya el trabajo. Efectivamente, se decía que en la carretera de Majadahonda a Pozuelo, a la altura del Instituto de Virología, pues que aparecía una chica joven, como tú has dicho, que hacía autoestop y demás. La conversación que mantenía una vez que subía al coche, pues era una conversación un poco histérica, un poco alocada, ilógica incluso, y avisaba precisamente, como ya has anunciado, de esa curva. Y una vez superada la curva, desaparecía. Bien, hemos buscado estos testigos. Jesús tenía 2 que han desaparecido. El problema ha sido de vacaciones, por lo menos ha sido la excusa que hemos obtenido. Pero había otros 4 testigos efectivamente, que parece ser que estaban además como muy preocupados, incluso traumatizados por esta experiencia, que en definitiva se han negado a dar ningún tipo de testimonio, porque dicen que se encuentran en unas condiciones mentales francamente preocupantes después de la experiencia. Sí, ¿tú hablaste directamente con ellos, con estos testigos? Yo hablé por teléfono con uno de los testigos, pero se niegan rotundamente a dar ningún tipo de testimonio. Dice esto siempre: tengo mucho miedo, lo estoy pasando muy mal, e incluso he pedido la baja porque me encuentro en muy malas condiciones. Me da la impresión de que todo esto no es más que un pequeño bluff, es un fantasma, pero un fantasma en el sentido más amplio de la palabra. O sea, no existe la tal chica. Romántico, exactamente. Tú sabes, Fernando, que a mí lo que me interesa es los casos donde las pruebas son contundentes, donde las pruebas son de verdad de peso. Entonces intentamos fotografiar todo lo raro, no solamente, como es lógico, ovnis, sino fotografiamos lo que sea, ¿no? Sabes que queremos hacer fotos mientras se hace ouija, mientras se hace péndulo, no sé, gastar esas energías que de alguna forma se nos escapan y que tienen que estar ahí, que tal vez un día seamos capaces de captarlas. Pero este caso del fantasma, vamos a llamarlo de Majadahonda, si te parece, pues creo que es un perfecto bluff, y si no lo es, como tú has invitado ya a esas posibles víctimas. Hay un hecho sospechoso, llamativo, y es que me contaron lo mismo, con idénticas circunstancias, también en Barcelona. Es decir, allí en una carretera estaba sucediendo algo parecido, por no decir exactamente igual. Ya es extraño este fenómeno de bilocación, aunque sea un fantasma, pero que aparezca en 2 sitios, que se haya muerto al mismo tiempo en 2 curvas peligrosas, eso es difícilmente sostenible. ¿Vosotros teníais noticias? Yo he recogido 2 casos, uno concretamente ha sido en Gerona, en la carretera de la costa, en la Costa Brava, y otro ha sido en Lugo, además por gente que, en fin, que merece toda mi confianza, de que se lo han contado familiares de ellos, que precisamente se han puesto en contacto precisamente por este tema. Y efectivamente, dado a la multiplicidad que hay de señoritas que hacen autoestop y que luego desaparecen, pues me parece un poco inverosímil, ¿no?, ya el caso. Sí. Vosotros conocíais tenéis noticias del caso este, ¿no? Yo quisiera apuntar algo que me parece realmente sorprendente, al margen de que sea verdad o no sea verdad. Teniendo en cuenta que las doctrinas ocultistas en profundidad, en su esencia, no son conocidas por la gente en general, es curioso que este tipo de fenómenos coincidan totalmente con esas creencias
más, en su esencia más profunda, más arraigadas en lo más profundo de las creencias ocultistas. O sea, esa persona que se supone que ha muerto en un momento en que está más o menos perturbada, en este caso por un accidente, y que buscando, estoy hablando de doctrinas ocultistas, y que buscando, en este caso, lo que ellos llaman, en este caso, paso al cuerpo astral o al medio astral, esté aún dentro de ese cascarón a su vez de doble etéreo, sigo hablando de doctrinas ocultistas, en las que están buscando la luz, que llaman ellos, y que a su vez entonces, en una especie de estado como onírico, como de sueño, en el que la crítica no hay sentido crítico, ellos siguen más o menos aferrados a, este caso, al drama que han vivido. Entonces, este tipo de fenómenos tiene, en esencia, conserva todas las características de alguien que, si lo ha inventado, conoce muy en esencia las doctrinas ocultistas. Y esto es lo que a mí me sorprende. No digo que sea cierto, no digo que no lo sea, hay que dejarlo a la investigación. Pero yo me pregunto, ¿por qué surge este tipo de fenómenos que a su vez encuadra tan perfectamente con una doctrina que no es precisamente la doctrina que vosotros lleváis cuando vais a investigarlos y que efectivamente hace que tú digas, en este caso, cosa muy respetable, que no tienes nada que fotografiar, que no tienes nada palpable que ver? Pero en cambio yo digo, sin decir que sea verdad, que es curioso que surjan este tipo de leyendas, este tipo de historias, no sé si realidades, que coinciden perfectamente con un cuerpo de doctrina que no es el cuerpo de la doctrina científica actual. Simplemente apunto este hecho. Bueno, yo te diría, Joaquín, y no voy a decir una frase mía, sino una frase de Clarke, cuando dice que cuando la realidad del hombre es gris, él automáticamente se inventa sus mitos. Entonces hay mucha gente que duda cabe que vive una vida gris, una vida aburrida, y que se aferra a todo este tipo de cuestiones. Sí, pero no es esto el punto que yo señalaba. Sí. El punto es que al aferrarse a estas cuestiones está dando un cuerpo de doctrina realmente filosófico y profundo, dejemos aparte si es real, profundo, y que está coincidiendo con él. Entonces yo pienso que esto que llamas la persona gris, para mí realmente no hay nunca personas grises. Creo que todos, en esencia, somos realmente personas y que llevamos algo muy profundo que podemos echar fuera, que es precisamente esto lo que me sorprende, que es que coincide. Exactamente. Entonces, ¿por qué tenemos todos, cuando no ejercemos un sentido crítico, surge un sentido crítico a nivel consciente, surgen siempre los mismos mitos, pero con una profundidad tremenda, con una gran profundidad? O sea, que coinciden con estas doctrinas que luego han tardado años más o menos en solidificar, siglos, perdón, en solidificar, en exponerse, etcétera, etcétera. O sea, que no me refiero ya a que el hombre tenga un instinto, un deseo de lo maravilloso, sino que el instinto, el deseo de lo maravilloso desemboque en un cuerpo de doctrina que siempre coincide. O sea, es la persona más o menos culta, ahora hablemos de cultura, que cuando está hablando, siempre, en este caso, en un estado de trance, etcétera, etcétera, cuando es sincero no quiere decir que sea auténticamente, que haya espíritus, en este caso siempre está dando unas mismas, normalmente, explicaciones. Esto es lo que sorprende. O es que todos estamos igual, tenemos la misma locura, o es que realmente hay una realidad que se traduce en estas manifestaciones. Esta es mi pregunta. Bueno, yo te diría, Joaquín, una cosa, y es que de momento no dije personas grises, porque estoy contigo, no hay nadie gris. Decía cuando la realidad es gris. Pero yo te diría una cosa, al decir que necesito pruebas, que quiero pruebas, me refiero a que quiero la realidad del hecho. Sin embargo, si tú buscas fantasmas, muy posiblemente puedas encontrar fantasmas, porque seas tú mismo quien pongas allí los fantasmas. Tal vez los idealizas, tal vez los materializas. No pasa lo mismo con los ovnis, puesto que los fotografiamos. Es a lo que yo iba, a este sentido de pruebas contundentes. Bueno, y además yo respeto perfectamente que la investigación, o sea, solo apuntaba a un hecho, pero no niego que la investigación tiene que ser de este tipo. Cuidado. Bueno, de todos modos yo quiero también objetarte que una vez que existe ese cuerpo de doctrina, de hecho existe, y en la parapsicología clásica, no cientifista, efectivamente se habla de bilocación, como sabemos, se habla de fantasmogénesis, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que muchos de estos supuestos testigos, reales testigos, pueden estar condicionados a su vez por el cuerpo de doctrina. Entonces, una vez estereotipada esa imagen, una vez que estos testigos se hayan documentado sobre una casuística o una supuesta casuística anterior, pueden a su vez generar su propia casuística que coincida, que se coordine con ese cuerpo de doctrina. Entonces, esa podría ser una explicación. Admito esto. Podría ser una de tantas explicaciones. No, lo admito como un hecho, evidentemente. Pero sigo pensando que en general, en los casos en que más o menos nos encontramos, y creo que todos,
hay una coincidencia que a veces no es, o la mayor parte de las veces, no es de conocimiento ni de que hayan fabulado de una manera consciente esta historia. No digo que en este caso no sea fabulada. Y hay un paralelismo, hay una relación con el tema OVNI también, y es uno de los factores que lo hace verosímil precisamente al tema de los OVNIs. Es el hecho de que distintos testigos con distinta cultura, con distintas tradiciones, en puntos muy alejados del globo, sin embargo dan descripciones que son muy similares en cuanto al comportamiento del aparato y las reacciones físicas que se producen en las inmediaciones de ese OVNI. Lo que llama la atención, Joaquín, y me parece con buen sentido, es que cuando se inventa, decimos se inventa, puesto que hasta este momento no tenemos testimonios fehacientes de este fantasma o supuesto fantasma, cuando se inventa un mito, cuando se inventa un fantasma, cuando se inventa una historia de este tipo, es sospechoso que en el momento de inventarle se le da una forma que coincide con lo que está diciendo el ocultismo desde hace tiempo. A lo mejor no se está inventando, a lo mejor estamos pecando de escepticismo, a lo mejor esa persona llegaba a ese conocimiento por un fenómeno de introspección, o dentro de su inconsciente tiene las claves, esos célebres arquetipos, y ese inconsciente colectivo Jung existe, y entonces ha echado mano de su propio material, que es desde el mismo que ha hecho mano pues cualquier otro ocultista de hace varios siglos. En cualquier caso, no hay explicación, al menos por este momento. En cambio, si hay explicación, y yo paso a otro tema, os he dejado todos muy callados, no hay explicación, o sí hay explicación, perdón, para temas que en un principio parecían maravillosos. Yo quiero hablar de ello aprovechando que hemos enganchado y hemos traído aquí a Jordán Peña. Vamos a exprimirlo un poco como hacemos siempre cuando viene algún amigo. Hay un tema que él investigó y que ocupó las páginas de los periódicos durante algún tiempo y que era un fenómeno maravilloso en apariencia, insólito o al menos sumamente curioso. Había un tramo de carretera en Andalucía donde al parecer los coches bajaban las cuestas arriba. Es decir, había una cuesta arriba, hay una cuesta arriba en la que en un determinado tramo el coche, aunque estuviera en punto muerto, subía él solo la cuesta. Se llamó la atención mucho, se argumentaron distintas hipótesis, todas ellas bonitas y todas ellas increíbles, como el magnetismo, como toda una serie de razones geológicas de ciencia ficción poco creíble, hasta que se hizo un estudio un poco serio. No voy a decir que se agotaron todos los métodos, pero sí los más lógicos y los más racionales. Jordán Peña estuvo allí. ¿Y qué es lo que te encontraste? Bueno, a mí me acompleja un poco hablar de estos temas porque da la sensación de que yo soy una especie de reventador de casos paranormales. La verdad es que yo siempre que acudo a una investigación de esta clase me anima un espíritu muy animado de encontrar algo real. Sí, a veces me siento frustrado, la mayoría de veces me siento frustrado, pero me parece, vamos, no pierdo la lo que esperanza. para decirte que tu figura y tu forma de actuar, como decía Antonio Biosca, es muy importante. Y hay que mantener la cabeza fría y hay que ser muy objetivo y apurar todo y buscar primero las explicaciones lógicas. Y yo decía hace un momento que llegamos hace unos días de Granada, buscábamos un supuesto fantasma y desgraciadamente no lo encontramos. Lo que nos hubiera gustado era verlo, así que comprendo perfectamente tus sentimientos y que te sientas un poco molesto porque te estemos dando una imagen de reventador de historias. Pero cuéntanos. Bueno, de todos modos no olvidemos que muchas veces estos fenómenos en los que se quiere encontrar un indicio de paranormalidad, en el fondo, al encontrar realmente una explicación mucho más coherente con la ciencia actual, una explicación de tipo físico, de tipo biológico, puede resultar esa explicación tan seductora, tan sugestiva como si fuera paranormal. Este es el caso precisamente de Málaga. Cuando nos enteramos, a través de la prensa, a través de los medios de difusión, de que existía este tramo de carretera muy extraño, pues la Sociedad Española de Parapsicología y la revista Telepsiquia nos pidieron que hiciéramos una investigación. Efectivamente, uno de los miembros de la sociedad, León Cano, sí, y yo nos desplazamos hacia allí, además con el asesoramiento técnico de Juan Serrano Peña, un experto en topografía. Y efectivamente nos fuimos allí con nuestros instrumentos, nos encontramos con un Ronda bastante alterado por el descubrimiento, hasta el punto de que un taxista de la localidad hacía frecuentes viajes a lo que ellos llamaban la montaña embrujada, la cuesta magnética, en fin, generalmente pues
la gente suele dar a esto denominaciones muy pintorescas, ¿no? Y efectivamente, cuando llegamos allí nos encontramos con una verdadera cuesta, hasta el punto de que yo pensé por un momento que aquello era imposible que pudiese remontar un coche en punto muerto aquella pendiente. Y efectivamente lo probamos con nuestro vehículo y el coche ascendía por la cuesta. Bueno, esto nos sorprendió tantísimo que lo primero que hicimos fue realizar una serie de valoraciones, de mediciones en torno a la posibilidad de que existiese un campo magnético poderoso. Bueno, en realidad esto resulta una afirmación gratuita. Pensar que un campo magnético pueda ser tan intenso allí como para traccionar un coche, teniendo en cuenta de que un campo magnético tan poderoso del orden de millones de Gauss seguramente pues hubiera producido otra serie de perturbaciones mucho más visibles. Una pluma estereográfica saldría disparada a gran velocidad, por supuesto los cables de tendido eléctrico vibrarían a la frecuencia de la red, es decir, ya se preveía realmente que aquello no tenía naturaleza magnética. Y efectivamente, nosotros utilizamos un magnetómetro de gran precisión y llegamos a determinar que la intensidad del campo magnético era del orden de 0,43 Gauss, es decir, el mínimo que existe por geomagnetismo. Entonces realizamos una valoración topográfica, es decir, una medida de pendiente, y esto fue verdaderamente asombroso, porque la pendiente hacia arriba era una pendiente hacia abajo, de un 2,32%. Es decir, se trataba de una ilusión óptica, simplemente, pero una ilusión sorprendente. Por eso yo invitaría realmente a mucha gente aficionada a estos casos paranormales que visitase el lugar, porque a pesar de no ser paranormal, el asunto es muy bonito, es muy brillante, pero realmente, claro, la explicación era esa. ¿Por qué parecía una cuesta abajo si en realidad se trataba de una cuesta? Bueno, yo imagino... ¿Por qué parecía una cuesta arriba si en realidad se trataba de una cuesta Bueno, abajo? verás, yo imagino que en realidad el sesgo óptico venía dado porque hay una cuesta precedente descendente y de gran pendiente. Ya. Entonces la segunda pendiente, la segunda aparente pendiente, con un ángulo distinto al anterior, puede producir en el viandante, en la persona que se encuentra precisamente en la intersección de esas dos rectas, la ilusión de que se trata de una cuesta hacia abajo, es decir, sería algo parecido a esto. El que se encuentra precisamente en el vértice puede pensar, con arreglo a los dos tramos y al conjunto de montes, árboles y tal, puede, y de hecho a nosotros nos da esa impresión, creer que se trata de una cuesta arriba. Bien, pues es un mito o un caso curioso más que nos vemos en la obligación de romper, de estropear. Pero lo importante es mantener la objetividad siempre. Y lo importante siempre es llevar a ustedes el ánimo de que ustedes son los que deben, siempre que puedan y siempre que quieran, por supuesto, ser los que experimenten y ser los que comprueben por ustedes mismos la realidad de los hechos, de este o de cualquier hecho. Porque en definitiva todas las opiniones, a no ser que estén, como en este caso, apoyadas por unos hechos indiscutibles, las otras opiniones que corren en torno a estos temas son opiniones generalmente subjetivas y aunque estén amparadas por nombres más o menos prestigiados, tienen las mismas probabilidades de equivocarse que ustedes mismos. Nada más, buenas tardes.